Vamos a hacer la clase del manejo del ACV, que me toca hacer, ¿no? El manejo del ACV, y me toca después hacer neuroimágenes. ¿Ya? Ok. Ya está. ¿Ve mi pantalla? Sí, sí, doctora, sí se ve. Ya. Bueno, vamos a hablar acerca del seminario que me tocaba hoy día, ya acerca de lo que era el manejo del tratamiento del ACV isquémico, ¿no? ¿Ya? Vamos a hablar sobre todo en la fase hiperaguda, ¿ya? En la fase hiperaguda, que es, digamos, donde uno tiene que actuar con ciertos protocolos de atención rápido, ¿no? Y que es la parte, digamos, vital para lo que es la reperfusión, ¿ya? Eso es lo más importante. A ver, ojalá que corra este video, a ver, para que ustedes tengan una idea. Miren ustedes, es un videito en el cual, ya, vamos a poner acá high. Quiero que ustedes vean cuánto se demoran, ya, para cambiar sus llantas, ya, esta Fórmula 1. Y se dan cuenta, al comienzo, ya, mira, ¿no? Ya, ahí están todos esperando que venga el carro para cambiar la llanta, y se demora pues que 5 segundos, ya, sale el carro, ¿no? Sale el carro ya con las llantas cambiadas, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que están esperando a que venga el carro, cada uno sabe lo que tiene que hacer en el momento adecuado, cambian la llanta, nadie se estorba con el otro y logran el propósito en el menor tiempo posible de lograr un objetivo. Eso es más o menos lo que el mensaje que quiero transmitirles a ustedes en relación a cómo uno debe actuar en el ACV, porque debe haber un código ictus. El código ictus es que uno sabe realmente desde que llega el paciente a la emergencia, el triaje, tiene que reconocer al paciente con ACV, después derivarlo a un lugar, digamos, donde le vayan a hacer la tomografía, por ejemplo, vean que ese topógrafo en la tomografía no tiene sangre, ver criterios de inclusión y exclusión, lo trombolizan y después tienen que monitorear al paciente las primeras 24 horas. Entonces, esto de acá, pero se hace pues en forma organizada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, el triaje sabe lo que tiene que hacer, el laboratorista sabe que tiene que sacar tales muestras, la enfermera sabe que tiene que tomar la presión, que tiene que tomar la glucosa. Ya, todo eso conforma una cosa que se llama el código ictus. Y el código ictus no viene a ser nada más que una serie de pasos protocolizados para ser eficiente, ¿ya? Porque el ACV actualmente se trata como una emergencia médica. Ya no es como antes, pues que uno tenía un infarto en la cabeza y solamente le daba la aspirina y nada más, ¿no? No tenía otras opciones el paciente. Actualmente no. Hay un procedimiento que se llama trombolisis sistémica, que fue aprobado por la FDA en el año 96, en el que se da un medicamento que disuelve los coágulos, ¿no? Bueno, determinados coágulos. Disuelve los coágulos para que haya nuevamente la reperfusión. Pero todo eso tiene que ser en forma organizada, todo eso tiene que ser en forma protocolizada, ¿ya? Entonces, es importante para los centros de ACV, pues, ¿no? ¿Ya? El Revaliente y por los pronto es un centro de ACV, ¿ya? Todavía estamos en nivel básico, porque las trombectomías todavía estamos un poco verdes, pero hacemos trombolisis sistémica ya en forma protocolizada, ¿no? Entonces, todo empezó en el año 95, fíjense ustedes, vienen acá con este artículo, con este estudio que se lanzó en el año 95, ¿ya? Y que demostró que si uno usaba el alteplase, ¿no? ¿Ya? O el activador del plasminógeno, ¿no? En esos pacientes que usaban este medicamento, la evolución a los 3 meses era mejor versus placebo, ¿no? Versus no usarlo, ¿no? Entonces, hubo un aumento, pues, de la disminución de la incapacidad a los 3 meses comparado con placebo, un aumento de 13%, ¿ya? Entonces, eso es algo importante. Lo único malo es que, obviamente, no está exento de complicaciones y hay una situación que es la hemorragia cerebral, porque es un trombolítico. Un trombolítico significa algo que disuelve los coágulos y hace que la sangre fluya, ¿no? Pero lo importante de este estudio es que a pesar de que aumentaba el sangrado, no hubo aumento en la mortalidad. Y esto, ya que ustedes han llevado su clase de ACV, es independiente de cualquier mecanismo fisiopatológico de la aparición del ACV. ¿A qué me refiero con esto?
Ustedes imagino que cuando han hecho su clase ACV han visto la clasificación TOAST, ¿no? Que es la de vaso grande, vaso pequeño, cardioembólico, indeterminado, de causa inhabitual, ¿no? Entonces son causas por las cuales me puede dar a mí una ACV. Pero en este caso, cuando el paciente llega con un infarto en la cabeza, no importa si ha sido embólico, ateromatoso de gran vaso, ateromatoso de pequeño vaso, o una causa inhabitual o indeterminada. Eso no interesa. Lo que importa en ese momento es que ese paciente viene con un déficit focal, ¿no? Viene pues con alguna clínica deficitaria y que yo tengo que descartar en la tomografía que le tomo de arranque que no tenga sangrado. Eso es lo que importa. Ya para después yo veré, cuando ya este paciente esté internado, ver si era pues una fibrilación auricular de repente, ya tendré que anticoagularlo posteriormente, ¿no? Entonces al comienzo, cuando se hizo este estudio, del año 95, la ventana era hasta las 3 horas, desde que el paciente tenía su evento hasta las 3 horas. Pero posteriormente, ya en el año, esto fue en el año 2008, ya mire, fue el 95 que se hizo, pasaron cerca de 10 años, ¿no? Y recién se amplió la ventana hasta las 4,5 horas. Entonces, actualmente, la ventana para trombolisis sistémica es de 0 a 4,5 horas. Antes nosotros lo repartíamos entre 0 a 3 horas y de 3 a 4,5 horas, porque el de 3 a 4,5 horas tenía criterios especiales. Pero actualmente esos criterios ya no existen. Ahora, para que ustedes ya hagamos la cosa simple, la ventana para trombolisis sistémica es de 0 a 4,5 horas, desde que el paciente le ha dado los síntomas hasta las 4,5 horas que se supone el paciente tiene chance de recibir esta medicación. Teóricamente, la puerta aguja significa desde que llega el paciente a la puerta de la emergencia hasta que yo le pongo el trombolítico, no debería pasar más de 1 hora, ¿ya? Eso es lo que no debería pasar. Y esa hora está dentro de las 4,5 horas, ¿ya? Muy bien. Fíjense ustedes, y también mientras más rápido se haga, si bien es cierto, tengo una ventana hasta las 4,5 horas, no significa que me voy a esperar, como tengo tiempo, bueno, pues voy a tomar mi café hasta que venga el paciente, y bueno, en total tengo hasta las 4,5 horas, me voy a esperar media hora más, no es así. Mientras ustedes ahorran media hora, media o 30 minutos, ese paciente está ganando mayor sobrevida, menor discapacidad. Eso quiere decir que mientras más rápido ustedes lo hagan, si lo pueden hacer a la media hora, excelente, ¿ya? Entonces, mientras más rápido miren ustedes el P, es más significativo, ¿no? De 0 a 3 horas obviamente es mucho mejor que de 3 a 4,5 horas, pero que todavía hay un beneficio. Ya pasadas las 4,5 horas, así nada más con tomografía simple, ya la probabilidad de que tenga un éxito es menor, ¿no? Entonces, por eso se considera solamente hasta las 4,5 horas. Y fíjense ustedes, eso de repente ya lo han estudiado en sus clases de estadística, hay un factor que se llama NNT, el número necesario a tratar. ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, mi NNT, mientras más bajo sea, es mejor ese procedimiento, ¿no? Es mucho mejor. ¿Qué significa? Si yo de 0 a 90 minutos, o sea, a la hora y media, mi NNT es de 4 a 5. O sea, ¿qué significa? Que solamente de 4 personas, 1 va a ser efectivo. Eso significa que si yo tengo un NNT de 3, de más bajito es mucho mejor. Si es muy, muy alto, de 50, quiere decir que tienen que haber 50 eventos para que uno salga positivo. Entonces, la eficacia es menor, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, acá este gráfico es para indicarles, mientras más corto el tiempo, el NNT es mejor, ¿ya? No significa que no haya efecto, sí hay efecto, pero si, por ejemplo, hasta las 4 horas y media, el NNT es de 14 más o menos, entonces tienen que haber 14 eventos para que uno me salga positivo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y fíjense ustedes el NNT poderosísimo que tiene la trombectomía, que es un procedimiento que es como un cateterismo, que es sacar el trombo, pero en forma mecánica, ¿ya? Es un NNT de 2 o de 3, ¿ya? Entonces es bien potente, ¿no? La trombolisis de 0 a 3 horas es un NNT de 8, mientras más tiempo pasa, 14, ¿no? Fíjense ustedes acá, por ejemplo, la aspirina en infarto miocardio con elevación de CT, tiene un NT de 40 y pico. Antibióticos para fiebre reumática, un NT de 53. O sea, una angioplastía, cuando yo tengo un infarto miocardio, tiene un NT de 17.
¿Eso qué significa? Estos procedimientos que yo les estoy comentando a ustedes, de la trombolisis sistémica o la trombectomía mecánica, son muy potentes, o sea, son efectivos y hay que hacerlos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad? O sea, ¿en qué pacientes yo voy a aplicar estos criterios para saber si puede ser sometido a una trombolisis sistémica? Ya sabemos que hasta las 4,5 horas, paciente que tiene un déficit focal agudo y que la tomografía o la resonancia no tiene sangre. Si no tiene sangre y yo tengo un paciente que tiene un déficit, es un infarto. Quiere decir eso porque, a ver, el examen que se hace con mayor disposición en todas las emergencias, la tomografía. La resonancia en los hospitales públicos no es un examen, digamos, tan rápido o que lo tengan todos los hospitales. Entonces, la tomografía sí, ¿ya? Entonces, generalmente uno trabaja con tomografía en la parte pública. Ahora, la tomografía, cuando uno tiene un infarto, no es que el infarto se vea de inmediato. El infarto se va a ver pasado, por lo pronto, 24 a 48 horas, para que vean ustedes la imagen hipodensa, la imagen negra. Ustedes, el infarto no se ve de inmediato. Uno puede ver signos sugerentes de que por ahí va a haber un infarto, pero ya la hipodensidad franca la van a ver ustedes pasado por lo menos 24 a 48 horas. Entonces, lo normal es que cuando si yo tengo un paciente que tiene un déficit agudo, no vea nada, o sea que la tomografía esté normal, ¿ya? ¿Okay? ¿Y cuánto se pone el trombolítico? Se pone 0,9 miligramos por kilo, ¿ya? Lo máximo de poner es 90 miligramos. Si el paciente pesa 150 kilos, yo no voy a poner 0,9 por 150, máximo hasta 90, ¿ya? Se pasa el 10% en bolo, o sea, ustedes sacan la cantidad, ¿no? 0,9 por, no sé, pues 60, serían 63, ¿no? Entonces 6,3 en bolo, y el resto de 50 y tantos es en infusión de 1 hora en bomba de infusión. Lo que sí, obviamente, este paciente tiene que estar monitoreada la presión, porque la presión es un factor de riesgo importantísimo para que el paciente pueda trombolizarse, por ejemplo. La presión tiene que estar bien cuidada, tiene que estar, mantenerse una presión de 180 sobre 105, ¿no? O sea, durante las primeras 24 horas tiene que estar menos de 180 sobre 105 para que este paciente pueda estar estable las primeras 24 horas, que es fundamental. Si yo tengo una presión, cuando el paciente va a llegar a emergencia, yo lo primero que tengo que hacer es tomarle la presión y tomarle la glucosa. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una hipoglicemia, por ejemplo, puede ser un imitador de un stroke, puede focalizar y es una hipoglicemia. Le doy glucosa, mejora todo y fue solamente una hipoglicemia. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer, aparte de sacar la tomografía, tiene que tomar la glicemia y tomar la presión. Y si la presión está, para empezar a trombolizar, uno tiene que tener una presión, ¿ya?, de 180 sobre 110. Eso es para empezar. Pero después de la trombolizada, las primeras, si está menos, mejor, ¿no? No va a estar ahí el rasgo. Durante las primeras 24 horas es de 180 sobre 105, ¿ok? Ya está. Después se tiene que monitorear la presión, como les dije, así cuidadosamente, las primeras 24 horas. Se toma una tomografía posterior a las 24 horas para ver de que no haya habido ni un sangrado. Y durante esas primeras 24 horas no se puede dar aspirina, no se puede dar anticoagulante, no se puede dar ningún tipo de medicación antitrombótica, ¿ya? Ni tampoco invadir al paciente, o sea, ponerle sonda nasogástrica o sonda Foley, ya nada de eso se pone en las primeras 24 horas, ¿ya? La edad es, antes uno decía, mientras más viejito, obviamente mayor posibilidad de que ese tejido pueda sangrar. Pero actualmente ya sabemos que la edad no es una contraindicación. Uno puede trombolizar a cualquier edad, pasado más de 80 años, no hay ningún problema. Siempre hay un beneficio si uno va a trombolizar versus no hacerlo, ¿ya? Obviamente, este es acá una tomografía, les pongo para que vean denso, es un sangrado, ¿no es cierto? Si yo veo una tomografía así, porque obviamente este procedimiento es tomografía dependiente, o sea, yo no puedo trombolizar si no veo una tomografía, una resonancia, no solamente porque el paciente tenga un déficit motor, voy a pensar que tiene un infarto, porque puede ser una hemorragia si yo no tengo una imagen, ¿ya? Solamente por la clínica yo no puedo decidir la trombolisis, tiene que ser con una imagen. Y la imagen me tiene que excluir esto, no tiene que haber esto, no tiene que haber este sangrado, ni tampoco acá en la imagen de la derecha, si ustedes se dan cuenta, no sé si lo ven, hace una imagen así tipo triangular por acá, miren, a ver.
todo esto. ¿Lo ven medio negro? ¿No? ¿Ya? Una hipodensidad media. Es una hipodensidad reciente, ¿ya? Reciente, pero ya se ve. Fíjense acá los surcos no están, acá sí están. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Hay criterios de inclusión, no todo se puede trombolizar también, por más que yo tenga la imagen negativa, ¿no? Hay criterios de que definitivamente yo no puedo trombolizar con esos criterios. Si yo no le he podido bajar la presión a mi paciente, llegó con 185 con 110 y no se le puede bajar, por más que yo le doy la betalol, le doy infusión de la betalol y no le puedo disminuir la presión. Eso quiere decir que a ese paciente, por más que yo quiera trombolizarlo, no puedo, porque una de las condiciones tiene que haber una presión estable, menos esta cantidad que les pongo ahí. Si el paciente toma warfarina, por ejemplo, toma un anticoagulante, hoy tengo que preguntar qué medicamentos toma, ¿no? Tengo que preguntar también cuándo se ha puesto mal, a qué hora, hay que ser muy incisivo en esa pregunta, ¿no? Realmente, ¿a qué hora se puso mal? Ser incisivo en eso, porque es importantísimo establecer el tiempo exacto, ¿no? Ya no, yo creo, puede ser, no, hay que saber exactamente, ¿a quién lo vio por última vez, ¿no? Para si toma warfarina, ahí sí tenemos que esperar el INR, ya que tiene que ser menos de 1.7 para poder trombolizarlo. Las plaquetas también tienen que ser mayores de 100.000. Si está alterado eso, no se puede. O si la hipodensidad es muy grande, como la imagen que vieron acá, es una hipodensidad de casi toda la cerebral media, ya no se puede trombolizar, ¿ya? Muy bien, esta es una foto para que ustedes vean los territorios vasculares cerebrales, ¿ya? En una tomografía cómo se ve. ¿Sí? Esta es una imagen aquí, del lado izquierdo, ya a nivel ganglionar. Este es el territorio cerebral medio, lo que ven rojito, lo que ven azulito es cerebral posterior y lo que ven amarillito es cerebral anterior, igualito acá, ¿ya? Media, anterior y posterior, ¿ok? ¿Ya? Y les digo esto ¿por qué? Porque ahí pueden localizar, si ustedes ven la hipodensidad, ahí pueden decir, pues, es un territorio, la cerebral media, anterior o posterior, dependiendo de lo que fuera. ¿Ya? Ahora, acá es importante distinguir estas hipodensidades, ¿ya? Es importante, ¿por qué? Porque si yo tengo una hipodensidad así gigantesca, ¿ya? Como por ejemplo, es una hipodensidad franca, una hipodensidad grande. Fíjense ustedes el lado izquierdo versus el lado derecho, es diferente. Acá está todo borrado, no hay una diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. Acá, miren ustedes, sustancia gris más blanquito, la blanca es más negro. Entonces hay una diferencia. Aquí no, acá está todo borrado, todo se ve un solo color, homogéneo. Aquí, esta lesión es más de 1/3 de la cerebral media. Acá yo no puedo trombolizar. Aquí de repente, esta hipodensidad es una cosa sutil. Bueno, si es menos de 1/3, se podría trombolizar. ¿Ya? Entonces, actualmente no se contraindica la edad para trombolizar. Los NIS, el NIS ya, los que han ido a la charla esta de la mañana, que tuvimos una mesa redonda con emergencia, ya más o menos saben lo que es el NIS. El NIS es una escala de valoración clínica, ¿ya? Que es una escala muy simple, es entrenable, y uno no se tarda en hacer eso. Va de 0 a 42. Mientras más bajita la escala, paciente está mejor. Mientras más alta la escala, paciente está peor. Para que ustedes tengan una idea, un NIS de 0 a 8 es un NIS leve, es un infarto leve, de 8 a 15 es un infarto mediano, y más de 16 para arriba es un infarto severo, ¿ya? Si yo tengo 22, obviamente este es un infarto severo, ¿ya? Antes uno decía, uy, el NIS es muy alto, va a sangrar, pero actualmente eso ya no contraindica pues una trombolisis, ¿no? Tampoco si el paciente viene tomando su aspirina, su clopidogrel, tampoco contraindica, yo puedo trombolizarlo también, si es que venía tomando, no le voy a dar después, pero si venía tomando, no hay problema. Una convulsión de inicio, porque antes uno decía, uy, se ha convulsionado, puede ser de que sea una crisis convulsiva y que no sea un infarto, pero la verdad es que a veces los pacientes con infarto debutan con una crisis convulsiva, entonces se puede trombolizar actualmente. Los aneurismas no rotos hasta menos de 10 milímetros también se puede trombolizar,
Y el embarazo, uno tiene que sopesar acá el riesgo-beneficio, ¿no? De un paciente joven, digamos que tenga un evento isquémico, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí estos son los criterios de exclusión, ¿no es cierto? Si el paciente viene y tiene una hipoglicemia, ¿ya? O sea, viene con una disminución de la glucosa menos de 50, ese paciente no, pues le ponen glicemia, le ponen glucosa y mejora. ¿Ya? Hay criterios importantes, si el paciente ha tenido una cirugía mayor en menos de 2 semanas, tampoco se puede hacer, o si ha tenido una hemorragia intestinal o urinaria, tampoco se puede hacer, o si ha tenido una ACV grave en los últimos 3 meses, tampoco. El infarto miocardio es algo totalmente, una exclusión relativa actualmente, ¿no? Pero básicamente las exclusiones más importantes son que tenga pues un sangrado o que haya tenido historia de un sangrado. Eso es lo más importante. Y descartar que no tenga hipoglicemia, ¿no? Si me refiero, entonces eso sí es un criterio, digamos, absoluto, ¿no? ¿Ya? Ahora, como yo les dije hace un rato, esta escala de NIS es una escala de valoración clínica y nos dice más o menos el pronóstico de ese paciente, ¿no? Si es que ese paciente va a ir bien, va a ir mal. Obviamente, mientras el NIS sea más bajito, ese paciente debe ir mejor, ¿no? Es más, hay una capiten de la guía americana, 5, no se deben trombolizar, pero son para eventos no discapacitantes, ¿no? Por ejemplo, que yo tenga una hemipoestesia, un adormecimiento en la mitad del cuerpo nada más, un síndrome lacunar tipo sensitivo, ¿no? Entonces, ese de repente yo puedo decir, bueno, no me lo trombolizo porque, bueno, no es discapacitante y el paciente, tengo que ver también en qué tipo de paciente yo encuentro eso, ¿no? Pero hay situaciones, por ejemplo, que si yo tengo una afasia puntúa 2 en la escala de NIS nada más, y solamente tengo afasia, y uno dice, uy, pero tiene 2. Y como tiene 2, es menos de 5, entonces lo que me dice la guía es que en stroke menores no tengo que trombolizar. Pero ahí dice stroke menores, pero no discapacitantes. Yo puedo tener una afasia y nada más que una afasia, y una afasia es muy discapacitante. Entonces ahí yo sí puedo trombolizar. Igualito una hemianopsia. El paciente puede tener solamente una hemianopsia, un defecto de campos visuales, ¿no? Y puntúa 2 nada más también del NIS. Entonces yo digo, como me dice que solamente hasta 5, pero no, pues eso es cuando es no discapacitante. Una hemianopsia ya no puede ver el paciente es un taxista, ya no puede manejar, ¿no? Entonces son condiciones que yo tengo que sopesar, pues, ¿no? En ese caso sí se puede trombolizar. O un paciente que tiene una hemiataxia, una hemidismetría, por ejemplo, ¿no? Que está muy dismétrico, muy incoordinado, el paciente puntúa 2 también. Entonces, son situaciones especiales que yo tengo como médico tener criterio y decir, no, esto es muy discapacitante para ese paciente y poder trombolizar, ¿ya? Obviamente, en historias de hemorragia cerebral, ahí sí no se puede, ¿ya? Ya está. Tampoco no se puede trombolizar si el paciente ha tenido ACV en los últimos 3 meses, ¿ya? Casos especiales, casos especiales son, por ejemplo, que el paciente tenga una disección aórtica, ahí la verdad es que no se aconseja la trombolisis, o que tenga, cuando tiene una disección arterial, una disección cervical, ahí sí se puede trombolizar, ¿ya? Pero dentro de una disección intracerebral, ahí no se aconseja mejor, ¿ya? Son situaciones muy especiales, la verdad. Muy bien. Ahora, actualmente hay una serie de medicamentos que son anticoagulantes nuevos, el dabigatran, rivaroxaban, apixaban, que son anticoagulantes que actualmente se usan mucho, ¿no? Entonces, el paciente si viene tomando estos anticoagulantes, yo no puedo trombolizarlos, ¿ya? A menos que no haya tomado en 48 horas. Si el paciente yo pregunto, ¿usted toma su dabigatran ya? ¿Y ha tomado estos últimos días? No, hace 5 días lo suspendí. Ya, bueno, ahí sí yo puedo trombolizarlo, ¿no? O si el paciente usaba, por algún motivo, usaba warfarina, yo tengo que esperar mi INR
y si se ponía la heparina de bajo peso molecular, si se ponía una heparina de bajo peso molecular en forma profiláctica es de que solo una vez al día, se puede trombolizar, pero si es terapéutica, que es mañana y noche, ahí sí no se podría. ¿Ya? Hay ciertos anticoagulantes que tienen reversores, o sea, significa antídotos. Por ejemplo, el dabigatran tiene un antídoto, pero no está pues disponible en las emergencias de los hospitales públicos, ¿no? Porque son muy caros y aparte que hay otros reversores que ni siquiera hay acá. Entonces, habitualmente nosotros no trombolizamos cuando el paciente usa estos nuevos anticoagulantes. ¿Ya? Esto es lo que puede pasar si uno tromboliza al paciente y son NIS grandes, NIS altos. Está la conversión hemorrágica, que ya dijimos que es más o menos un 6%, ¿ya? Que puede haber una conversión hemorrágica pequeñita, pero también puede haber una conversión hemorrágica muy grande. ¿Ya? Así puede fallecer por la conversión hemorrágica, también es cierto. Por eso cuando en el hospital, por ejemplo, nosotros para trombolizar hacemos una cosa que se llama consentimiento informado, para explicarles las cosas que pudieran pasar, las complicaciones que pudieran ocurrir, ¿ya? Este caso es una hemorragia pues grande, con que, miren acá ustedes, está desviando en línea media, el ventrículo lo tiene desplazado para el lado izquierdo, ¿no? Hay invasión ventricular acá, ¿ves? También se ven los consanguinales, miren acá, ¿ven? Unos puntitos nada más, ¿ya? Pero y los otros que son los parenquimatosos son los peores, pues, ¿no? Este grado 4 es el peor de todos. ¿Ya? Cuando es así, chiquitito, puede ocurrir con la trombolisis, pero también ocurre con las reperfusiones, ¿ya? Ahí uno tiene que examinar clínicamente al paciente, si el paciente está yendo bien, tranquilo. Muy bien. Cuando sospechar, yo estoy trombolizando a mi paciente y en eso yo veo que el paciente se está complicando, ¿no? Porque ¿de qué les dijimos? Tromboliza al paciente, pero no es cuestión de trombolizarlo, que le vaya pasando el medicamento y me voy. No. Lo que se tiene que hacer ahí es monitorear el NIS cada 15 minutos la primera hora y también la presión arterial. Entonces, si yo tengo un NIS, por ejemplo, tiene 15 y después tiene 10, uy, el paciente está yendo bien, excelente, ¿no? Todo el mundo se felicita, ¿no? Imagínate, el paciente está en 15 y sale pues con un NIS de 5, uy, excelente, ¿no? Ha sido un éxito. Pero ¿qué pasa? El paciente entró con 10 y está trombolizándose y durante la hora que se está trombolizando el paciente sube a 15. 5 puntos ha aumentado. Uy, esa es una cosa horrible. El empeoramiento clínico se determina por un aumento de más de 4 puntos. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo 10 y después tengo 15? Terrible. Lo que tengo que hacer es parar mi infusión, paro mi infusión y voy de frente al tomógrafo porque algo ha pasado. ¿Será que ha sangrado? ¿Qué habrá pasado? Algo tiene que haber pasado. Entonces, si el paciente encima se queja de dolor de cabeza o comienza a vomitar con náuseas, definitivamente lo más probable es que haya sangrado, ¿no? Porque el sangrado en la trombolisis se puede ver hasta la semana, pero el peor escenario son los primeros 3 días. Ese es el peor escenario, ¿ya? ¿Qué se tiene que hacer? Como ya dijimos, se realiza la tomografía de urgencia y se ve, pues, si es que hay un sangrado, hay que interrumpir el alteplase, o sea, el trombolítico, y ver cómo está el hemograma, plaquetas, perfil de coagulación, para ver la reversión del anticoagulante, ¿no? ¿Ya? Con plasma fresco congelado, con crio precipitado, una serie de cosas. Así se pone, ¿no? Cuando es una conversión hemorrágica, ¿qué se hace? Se pone crio precipitado, ácido tranexámico, ¿ya? Que son medicamentos que uno puede usar para contrarrestar el sangrado, ¿no? ¿Ya? ¿En qué pacientes se sangra más? O sea, ¿quiénes son los más predispuestos a sangrar? Obviamente los pacientes añosos, ¿no? Pacientes viejitos, los que tienen el NIS muy alto, significa que tienen un infarto muy grande, gente que no se ha controlado la hiperglicemia, no se ha controlado la glucosa, ¿ya? O la tomografía ya se veía tremendo infartazo, ¿no? De repente no debió trombolizarse ese paciente porque ya se veía en la tomografía, que es un criterio de exclusión, como ya hemos dicho, ¿no? Para esos pacientes que usaban antiplaquetarios previamente, o que no se controla la presión arterial bien, ¿no? O también los pacientes que tienen, los que son cardioembólicos, los que son pacientes embólicos, o sea, que tienen una fuente embolígena, generalmente cardíaca,
son más pacientes más predispuestos a sangrar también, ¿ya? Y hay una condición que se llama microhemorragias en la resonancia, que es una cosa que se llama angiopatía amiloide, que es una condición que muchos pacientes mayorcitos pueden tener, que son unos micro. Muy bien, hay una condición, no todos los pacientes llegan pues hacia la emergencia que uno dice, a ver, dígame señor, ¿cuándo le pasó esto? O sea, le pasó hace media hora y estaba comiendo y pudo hablar. Es una historia muy creíble, ¿no? Porque hay un testigo, todo, pero no todo ocurre así. A veces llegué a la casa y lo encontré a mi papá en el suelo, lo encontré tirado, lo encontré ahí inconsciente. Entonces, nadie sabe a qué hora habrá sido el evento, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Fui a buscarlo en la mañana porque no me respondió el teléfono, fui a su casa y lo veo tirado ahí, ¿no? Entonces pueden haber estragos despertares, o sea que generalmente pueden ocurrir en la madrugada. Entonces, eso se llama estragos despertar. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque ahí de repente no sé cuántas horas tiene. Entonces ahí lo que se puede hacer es una imagen de resonancia. ¿Por qué? Porque en la imagen de resonancia yo puedo sacar un secuencias en la resonancia. Una que es la difusión y otra que es el flare. La difusión es la primera, esta primera línea de acá, ¿ya? Y el flare es esta segunda línea de acá. Cualquier infarto a la media hora, esa es la desventaja que tiene la resonancia, ¿no? A la media hora ya está pintando, ya hay una difusión. Diferente a la tomografía, que se tiene que pintar a las 24 a 48 horas, ¿ya? Entonces en la resonancia, no, a la media hora ya se pinta en difusión. Entonces la difusión es una secuencia que nos ayuda para ver infartos en agudo. Y acá, fíjense ustedes, acá se ve, ¿no es cierto? Acá se ve, acá se ve. Y en el flare es otra secuencia que también nos sirve para ver infartos, pero no se ve tan rápido. Por lo menos han pasado, para que se vea es porque ha pasado como 6 horas, ¿ya? Entonces acá si se dan cuenta, podemos hacer acá un mismatch. Se ve en difusión, pero no se ve en flare. Ah, quiere decir que todavía debo estar yo en tiempo para poder trombolizar a ese paciente, ¿ya? Acá se ve en difusión y acá como que se quiere ver un poquito, ¿ya? Pero acá ya es algo obvio, ¿no? Acá se ve en difusión y también se ve en flare. Este paciente no se puede trombolizar porque ya pasó su tiempo. Entonces, usando la resonancia, es una, digamos, una imagen que nos puede ayudar para estos estragos despertares usando estas dos secuencias de difusión con flare. Ya, esta es la difusión, vean ustedes acá, es una imagen muy buena para ver infartos, ya, se ve así blanquito, se dice restringe en difusión, después está la ADC, que es esta secuencia que es antagónica a la difusión, lo que van a ver en blanco acá lo van a ver en negro, este es un flare, ¿ya? Muy bien. Y acá fíjense ustedes, fíjense que se ve pues excelente, esta imagen de arriba es tomografía, esta imagen de abajo es resonancia. Fíjense ustedes, comparando la tomografía y la resonancia, cómo se ve mejor acá el infarto. Todo esto blanco esto es un flare, todo esto blanco es esto es una difusión, perdón, una difusión, todo esto blanco es el infarto, y en la tomografía se ve pues a las J medio hipodenso, ¿no? ¿Ya? Acá ni siquiera lo vemos, ¿no? Y está aquí, ¿ya? O sea, una tomografía para ver un infarto en agudo y hiperagudo, complicado, no se ve nada, ¿ya? Estos estragos despertares, como les digo, son muy comunes, ¿ya? Y a veces antes nosotros lo dejábamos pasar porque como no sabíamos a qué hora había venido el déficit, lo teníamos que dejar pasar y no le hacíamos nada. Pero ahora con la resonancia podemos hacer esta secuencia de mismatch de difusión con flare y poder trombolizarlo si es que todavía está a tiempo, o sea, que no se vea en el flare y que ya se vea en la difusión, ¿ya? ¿Qué otra complicación puede pasar si nosotros trombolizamos? El angioedema. O sea, se hincha la boca, se puede hinchar los labios, la lengua, ¿ya? Difícil que se hinche hasta la parte de la glotis, no es lo usual, pero puede pasar. Entonces hay que tener corticoides, puede ser metipenicilona o difenhidramina, que es un antihistamínico, ¿no? ¿Ya? ¿Esto para qué? Para disminuir esta reacción alérgica, ¿no? Ya cuando la cosa no mejora con eso, se puede usar adrenalina subcutánea, ¿no? ¿Ya? Me ha pasado esto unas 2 veces, ¿no? Trombolizando, el paciente se ha hinchado la boca, ¿no? Y bueno, uno llegó hasta la intubación, ¿no?
y después ya se deshinchó y se destrugó, ¿no? Ahora está asociado este angioedema al uso de los IECAS, ¿no? O sea, los IECAS son Alapril, Captopril, esto, que son para la presión, ¿no? Está asociado y también a lesiones temporales del lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? No se sabe. Se ha visto esa correlación nada más que lo estoy mencionando, pero es lo que se sabe de esto, ¿ya? Ahora, ventana ampliada. Ya les he comentado a ustedes que la ventana es hasta las 4,5 horas, ¿ya? Eso es lo normal, lo rutinario. Pero eso es usando una tomografía simple, así como tenemos siempre las emergencias. Tomografía simple. ¿Se puede trombolizar hasta más tiempo, pasado las 4,5 horas? Sí se puede hasta las 9 horas. Pero hay ciertas consideraciones. A las 9 horas se tiene que trombolizar, pero con imágenes ya avanzadas. Avanzadas significa que hay una cosa que se llama imágenes con perfusión. Perfusión, ¿qué cosa es eso? La perfusión es una imagen, es un tipo de imagen, sea en tomografía o en resonancia, que nos ayuda a ver una cosa que se llama penumbra. Penumbra, ¿ya? La penumbra es este tejido que todavía no se ha infartado. Es un tejido que está a punto de infartarse, pero que está medio atontado, pero que todavía no es infartado. Es un tejido que está en riesgo, pero que es rescatable. Entonces, eso nos ayuda a ver la perfusión, ¿ya? Si todavía ese tejido rescatable es muy, muy grande y el tejido del core es el núcleo infartado, es 1,2, o sea, la diferencia, la perfusión, ¿no? O sea, el tejido que está en la penumbra, que es grande, entre el core, que es el tejido infartado, es más de 1,2, se podría hacer, pero eso, como les digo, son usando estas imágenes especiales, ¿ya? Es como estas, por ejemplo, que salen con colorcitos, ¿ya? Entonces, estas imágenes con colorcitos, ya acá se usan diferentes parámetros, tiempo de tránsito medio, flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo cerebral, son ciertos parámetros radiológicos. ¿Para qué? Básicamente para que me saque estos valores, ¿no? Si la hipoperfusión que tiene el tejido sobre el core es más de 1,2, es un criterio, ¿no? ¿Ya? O si el volumen de la lesión del core, el volumen del núcleo isquémico es menos de 70, también. Entonces, estos son criterios que se pueden usar usando este tipo de imágenes, ¿ya? En el hospital, lamentablemente, no tenemos esta perfusión, entonces no podemos trombolizar más allá de las 4,5 horas. Solamente llegamos hasta 4,5. ¿Ya? Estos son varios estudios. Este es un metaanálisis que se hizo usando varios estudios de ventana extendida, ¿no? Y la ventana extendida también fue favorable para los pacientes que se trombolizaban versus los que no, ¿no? Pero, como les digo, usando este tipo de imágenes, ¿ya? Se llaman imágenes avanzadas. Y es más, actualmente hay un sistema automatizado que se llama RAPID, este de acá, pues, RAPID, ¿no? Que se puede cargar en el celular. Entonces, en Estados Unidos, en Brasil, usan el RAPID, ¿no? Entonces, todo el mundo ve al toque en tiempo inmediato, en tiempo real, cómo están las imágenes, ¿no? Y ahí deciden, pues, si es que el paciente entra o no entra a trombectomía, por ejemplo. Fíjense ustedes acá en la parte de arriba para que tengan una idea nada más. Ahí. Fíjense acá. Esto verde es el tejido de penumbra, ¿ya? Y esto rojito es el tejido, el core, ¿no? O sea, lo que ya se infartó. Entonces, acá hay una diferencia bien grande, ¿no? El tejido de penumbra está grandazo y el tejido core está chiquito. Y uno saca la diferencia. Entre esto es, ¿cuánto? 18,4, o sea, es más de 1,2. Definitivamente, hay un mismatch acá, la penumbra es muy grande y el core es muy chiquito, vale la pena hacer la trombectomía. Pero fíjense ustedes acá, están las justas, ¿eh? A la zona de penumbra casi es igual a la zona del core, ¿no? Casi es igual. Entonces acá está con un mismatch 1,5, o sea, sigue siendo más de 1,2, sí, pero ya la posibilidad de tejido rescatable, poca, ¿no? O sea, ya casi no hay nada, ¿no? ¿Ya? Son los parámetros que se usan, ¿ya? El tiempo de tránsito medio, el flujo sanguíneo cerebral y el volumen sanguíneo cerebral. Ya son parámetros radiológicos para saber si es que todavía hay penumbra o si ya está todo infartado y no hay nada que hacer, ¿ya? Otros exámenes que tenemos son la angiotomografía, que es como esto, es como esta imagen de acá,
Esto lo que ven ustedes es una tomografía, pero fíjense ustedes acá. Fíjense en esta raya blanca. Este de acá es el signo de la cerebral media. Es una cerebral media hiperdensa, la arteria está hiperdensa. Quiere decir que acá hay un coágulo, hay un trombo, grandazo. Y ustedes, si se dan cuenta acá, esta es una angiografía por tomografía. Esta es la cerebral media derecha de este lado. Y acá, ¡plup!, se quedó acá. Se quedó acá. Es un stop de la M1. El M1 es la primera porción de la cerebral media. Y esto de acá, obviamente, si no se soluciona, va a ser un infartazo gigantesco de todo el territorio del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces uno tiene que ver acá si hay oclusión de este vaso y las colaterales, que son estas cositas de acá que ven ustedes acá, que son las colaterales. Mientras más colaterales haya, mejor para el paciente. Ese cerebro puede soportar injurias isquémicas, pero cuando no hay colaterales, ese paciente está mal, ¿no? Muy bien. Acá tenemos una escala que se llama la escala de Aspect, ¿ya? La escala de Aspect es una escala sobre 10 puntos, ¿ya? Que básicamente se basa en la cerebral media, ¿ya? Se basa en la cerebral media. Acá está, mira usted, el núcleo caudado es un punto, la cápsula interna es otro punto, la cápsula interna es esto rojo, el núcleo lenticular es esto verde, la ínsula es esto azul, y las porciones distales de la cerebral media, la M1, esto es la distal frontal, la temporal y la parietal. Y ya viendo más arriba, todavía en la parte de, la parte de arriba de la cabeza, vemos la parte frontal y la parte parietal, ¿no? Cada uno es un punto. Entonces, ¿para qué me sirve el aspecto? El aspecto me sirve para yo decir con mi tomografía tiene un aspecto de tanto. Mucho sirve para que, por ejemplo, si el paciente se va a trombolizar, por lo menos tiene que tener un aspecto más de 7, por lo menos, ¿ya? O sea, 10 es que está normal, no se ve nada, la tomografía está perfecta. 7, ¿ya? Entonces ahí yo podría recién hacerle una trombolísis. Y para trombectomía tiene que tener un aspecto por lo menos más de 6, ¿ya? Eso es lo que se decía hasta hace unos años, ¿no? Actualmente en lugares muy avanzados de aspecto hasta de 3, ¿no? De 3, 4, 5, o sea, aspecto bajo, ¿no? Pero el alteplase solamente se pone un bolo, 0.25 miligramos por kilo, se pone un bolo y se acabó. Y que mucho en pacientes hay, por ejemplo, a trombectomía, ¿no? Le pones el bolo y va a trombectomía al toque, ¿no? En cambio, el alteplase es una hora de infusión. Ahora, no tienes que esperarte la hora, ¿eh? Puedes ir yendo con trombolítico a infusión, pero si te pones un bolo, pues es mucho más fácil. O pacientes que hay unidades móviles que tienen tomógrafo incluidos ahí, ¿no? En nuestro país no hay, ¿eh? Pero en otros lados, en Alemania hay, en Estados Unidos hay, que tienen y ahí tienen un médico, paramédicos que pueden tener telemedicina y ahí van viendo al paciente, ven la tomografía y dicen, ya, procede, pum, le ponen el trombolítico y llegan al lugar para un centro avanzado para que haga la trombectomía, ¿no? Entonces, ofrece ciertas bondades en relación a lo que es su uso, ¿no? Estudios, pues, que han dicho de que, por ejemplo, sobre todo para hacer que sea un puente el alteplase, ¿no? Pero por la comodidad, ¿ya? Este es nuestro código ICTUS del hospital, para que ustedes vean. Llega el paciente de emergencia, a triaje, se tiene que reconocer rápidamente los signos. Hay varias escalas, la que usamos más es la escala de FAST, que es un acrónimo básicamente, ¿no? De cara, de brazo, FAST, face, cara, A de arm, de brazo, y la S es de speech, del habla, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una simetría facial, o se le cae un brazo, o no habla bien, cualquiera de esos puntos ya es un FAST positivo, ¿no? Y la T sería de time, o sea, hay que avisar rápidamente a alguien, ¿no? Entonces, nuestro paciente generalmente llega a la emergencia, muy poca gente llega con el SAMU, con el STAE, o sea, ambulancias, llega generalmente por nuestros propios medios. Bueno, se reconoce en triaje y si el síntoma tiene menos de 4.5 horas, se activa este código ICTUS, ¿ok? Esto de acá se activa en shock trauma, que es la unidad vascular, y ahí viene el médico de emergencia, todo tiene que ser menos de 10 minutos,
¿no? Confirma el ACV, activa pues el código ictus, va llamando al neurólogo, ¿no? Solicita la tomografía, y hace el laboratorio, y enfermería, ¿qué tiene que hacer? Tiene que funcionar 2 vías periféricas, tiene que ver que le hagan los test que no esté menos de 50, ver la temperatura, ¿no? Y la saturación, que tiene que tener más del 94%. Entonces, viendo todo eso, se le pide la tomografía, y si no hay problemas en la tomografía, si hay sangre, ahí ya se va para protocolo de hemorragia cerebral. Pero si no hay sangre, se ve si el paciente tiene criterios para exclusión o de inclusión para trombolisis. Si el paciente no tiene criterios de exclusión, se tromboliza el paciente, se toma una tomografía de control 24 horas, y recién después se puede dar antiagregantes o lo que fuera, ¿no? Si tiene criterios para que no se puede trombolizar, porque no todo se puede trombolizar, ¿ya? Hay pacientes de que no se pueden trombolizar porque están excluidos. Bueno, pues lo que se hace es dar antiagregantes, ¿no? Antiagregantes o estatinas, ¿no? Estatinas, mejor dicho, a altas dosis, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? No se tiene que esperar los exámenes de laboratorio, como ya les mencioné a ustedes, para trombolizar, ¿eh? Si le toma un anticoagulante, o si tiene historia de plaquetopenia, por ejemplo, si es un cirrótico, los cirróticos hacen plaquetopenia, ¿no? O si es un paciente renal que puede usar que use heparina, entonces si tiene una coagulopatía ahí, o sea, situaciones especiales que me obligan a mí a esperar algunos exámenes de laboratorio, ¿ya? Entonces, conclusiones de esta primera clase, ¿ya? Terapia trombolítica, pues obviamente ha revolucionado el tratamiento del ABC, del ACV isquémico, tiene una alta eficacia, mientras más rápido la hagan mejor, es tiempo dependiente, ¿ya? Lamentablemente no está tan utilizada, está subutilizada actualmente, porque la gente no llega en la ventana, y todavía hay falta concientización del público, ¿ya? Falta concientizar digamos, a la población, ¿no? De estos síntomas, cómo reconocerlos, la educación, eso, ¿no? ¿Ya? Porque a veces dicen, se me adormeció, me voy a dormir, de repente se me pasa, que se la el aire, lo que sea, ¿no? Entonces, y no llegan, no van a la emergencia. Diferente cuando te duele el pecho, que vas corriendo a la emergencia porque es un infarto cardíaco, ¿no? ¿Qué más? Si el paciente se despierta así, no sabemos ni a qué hora ha sido la cosa, se puede hacer con resonancia, este mismatch de difusión con FLAIR, y se puede trombolizar pasadas las 4,5 horas, sí, hasta las 9 horas, pero con imágenes especiales. Y todo esto, idealmente, es mejor hacerlo en centros certificados de ictus. El hospital, por ejemplo, está certificado como centro básico, o sea, centro que tromboliza, ¿no? Todavía no hemos certificado como centro avanzado, estamos en eso, por eso habíamos tenido un conversatorio acerca de trombectomías, pero bueno, estamos avanzando para lograr ese objetivo. Muy bien. Voy a prender la luz, que ya no un ratito. A ver, ¿tienen alguna duda de esta primera parte? ¿Todo claro? Ahí. De esta primera parte, ¿todo claro? No sé, ¿alguna duda de esta primera parte? Porque ahora nos toca hacer la otra clase, ¿ya? Que es la de las neuroimágenes. A ver, ¿quiénes están acá? Está... No sé por qué sale Evelyn Marillo. Yo no soy Evelyn, soy la otra Rodríguez, pero bueno, mi celular, probablemente mi computadora agarró Evelyn. A ver, Adriana Mercedes, ¿no? Acá, sí está, ¿no? A ver, vamos a pasar lista, ¿ya? Los que están acá. A ver. Adriana Mercedes. Presente, doctora. Ya, Bruno, Atanasio.